Bueno, entonces estábamos viendo el factor de ingresos exentos, ¿verdad? Sacamos el de 2020 y vamos a comenzar a sacar el de 2021, ¿verdad? Comenzamos a pasar a datos de sueldos y salarios y luego sacaremos el acumulado de sueldos y salarios. Esto viene, obviamente, aquí en los datos que yo les estoy proporcionando, ¿verdad? Aquí están los sueldos y salarios. Pues los vamos a copiar sin ninguna piedra. ¿Verdad? Copiamos el dato de sueldos y salarios y los exentos no deducibles, ¿de acuerdo? Y obviamente después de copiar los sueldos y salarios a los exentos no deducibles, ¿verdad? Vamos a sacar el acumulado por sueldos y salarios. Recordad que el acumulado, pues hay que sumar obviamente en enero, se suma enero, ¿verdad? Pero en febrero sumamos enero más febrero. Y así lo vamos llevando, ¿no? En marzo sería marzo más febrero y así sucesivamente hasta el final del ejercicio, hasta diciembre, ¿verdad? Donde determinaríamos los acumulados por sueldos y salarios del ejercicio. ¿De acuerdo? 1.108.128. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Correcto. El siguiente dato, ¿verdad?, que tenemos que pasar para este ejercicio, ¿verdad?, sería los sueldos y salarios grabados. También es un concepto que viene en los datos generales, ¿verdad? Vienen datos adicionales para ISR. Los sueldos y salarios grabados, recordar, habitualmente los grabados sacamos el total menos exento y eso nos da el grabado, ¿no? Porque cuando lo sacamos de Novipac, nos da este reporte donde nos proporciona el total de ingresos de sueldos y después nos proporciona el total de ingresos grabados, ¿verdad? Entonces lo ponemos aquí así como sale del Novipac, para calcularlo, digamos, de una forma más o menos como lo hacemos en la práctica, ¿no? Entonces pasamos estos conceptos aquí a la tabla acumulada hasta el mes de diciembre, ¿verdad? Los sueldos y salarios grabados. Y luego ponemos el acumulado de sueldos y salarios, que es igual que arriba, ¿verdad? Sumamos enero, que solo enero, ¿verdad? Pero febrero sería enero más febrero. Y marzo sería marzo más febrero. Y así lo recorremos hasta el final del periodo, ¿de acuerdo? Y nos quedaría un valor en el mes de diciembre, ¿verdad? De 1.017.740. ¿De acuerdo? ¿Sí coincidimos con estos resultados, chicos? ¿Bien? Perfecto. Y obviamente, pues el siguiente concepto que vamos a sacar los exentos, ¿verdad? Y tenemos ahí el total y obviamente tenemos los grabados. Por diferencia podemos sacar cuánto es exento, ¿verdad? Entonces, resto al total acumulado de sueldos y salarios, los grabables, ¿verdad? Y este sería el valor que tendríamos para la determinación, ¿verdad? Pues lo copiamos hacia el costado, ¿verdad? Y así nos quedarían los ingresos exentos por sueldo, ¿verdad? Ahí vamos ya todos, chicos. Muy bien. El siguiente concepto que vamos a determinar es la FIE de 2021, ¿verdad? Ya tengo los exentos y tengo el total, pues lo que dice la fórmula que está aquí arriba es que divida los ingresos exentos del ejercicio entre el total de ingresos por salarios del ejercicio. ¿Sí? Ah, pero aquí son meses, por lo que llevas acumulado hasta el mes, por supuesto, ¿verdad? ¿Sí? Sería lo del ejercicio que está corriendo. ¿Sí? Recordar que esto lo tenemos que hacer de manera parcial en cada uno de los pagos. ¿De acuerdo? Entonces dividimos, ¿verdad?, los exentos para evitar problemas. Tenemos la función de truncar, dividiendo los exentos entre
el total de su acumulado de sueldos y salarios, ¿vale? Y el resultado, obviamente, sería el factor de ingresos exentos que corresponde al año de 2000. Para los que no lo ubicaron, ¿verdad? Sería exentos acumulados entre total. Que de hecho es la fórmula que tenemos acá arriba, ¿no? Esa es la fórmula para sacar el factor de ingresos exentos del periodo. ¿De acuerdo? Y obviamente pues esta fórmula lo que hago es la copio hacia el costado para determinar cuál sería el factor de ingresos exentos en cada uno de los periodos. ¿Verdad? Entonces pues va variando, sube, baja, puede subir, puede bajar, si es válido, por supuesto. ¿Sí? Recordar, tenemos dos posibilidades en este cálculo, ¿verdad? ¿Sí? Si el ingreso, el factor de ingresos exentos de 2021 es mayor al factor de ingresos exentos de 2020, entonces los exentos no deducibles son de 0.45. Y en caso contrario, cuando el FIE de 2021 es menor al FIE de 2020, ¿verdad? En ese supuesto, pues tengo que considerar como exento no deducible el 0.53, ¿verdad? Y eso es que lo podemos sacar con una función de, sí, ¿verdad? Una función de comparativa, ¿verdad? Comparo la FIE de 2021, ¿sí? Si es mayor que la de 2020, entonces, ¿verdad? Aplicaríamos esta función, ¿vale? De 0.45. En caso contrario, la función sería igual a 0.53, ¿de acuerdo? ¿Puede variar? Sí, puede variar. Durante el propio ejercicio pudiera ser que hubiera una variación entre unas y otras, ¿verdad? Obviamente, vamos a dejar fija esta parte para que no se nos mueva la parte. Recuerden que lo de 2020 pues ya está calculado, pues, se supone que desde la. Como ven aquí, pues de hecho todos me dan 0.47. No es necesario poner la función condicional, obviamente. Lo puedes hacer o no, es tu decisión, sin problema, ¿verdad? Pero pues ya te lo pone más fácil, ¿no? Para que no te equivoques. ¿Sí? Ya el propio sistema te determina si hay un incremento o no. Aquí están las fórmulas que corresponden, ¿verdad? Dependiendo si es aplicable el 47 o el 53, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces aquí está, pues de hecho nos dio 47. Si ustedes recuerdan, en el ejercicio pasado nos daban 53, ¿no? Puede estar variando durante el año, ¿eh? O sea, puede ser una variación entre unas y otras, no hay ningún problema. No es un factor fijo, ¿ya? ¿Sí? Y para sacar los exentos no deducibles, los ingresos exentos acumulados los multiplicamos por la proporción de exentos no deducibles. ¿Sí? Eso nos da el valor, ¿de acuerdo? Proporción por la proporción de exentos no deducibles por los ingresos exentos. ¿De acuerdo? Bueno, después en la parte que va a ser no deducible, la nómina. Y recuerda que aquí nos conviene que esto sea menor, ¿no? Esto es lo que es más conveniente porque aquí estamos sacando valores no deducibles. ¿Correcto? Bien. Hasta ahí vamos todos bien, chicos. Con eso queda terminada la cédula de exentos no deducibles. Llegamos ya todos, jóvenes. Perfecto, vámonos pues a la cédula de pago. B13. ¿De acuerdo? Obviamente, en pagos profesionales de 2021, atendiendo a los datos, ya saben, comenzaremos con la parte de actividad profesional. Recordar que en este apartado, los dos capítulos, o sea, el apartado de empresariales y de profesionales, se considera un solo contribuyente, ¿verdad? ¿Sí? No hay separación, o sea, separan los datos, obviamente, para efectos administrativos, pero en realidad es el mismo contribuyente, ¿verdad? Que tiene las dos actividades. ¿Perdón? Bueno, pues vamos a comenzar a hacer esta parte, si les parece, ¿verdad?
Nos vamos a comenzar esta parte. Y obviamente comenzaremos con los ingresos. Vamos a pasar los de personas físicas y los de personas morales, ¿verdad? Al cargo. Personas físicas y personas morales. Y posteriormente tendremos ingresos más intereses. ¿No? ¿Qué más puede haber? Pues otros ingresos, ¿verdad? Algún otro concepto, pero pues digamos los más importantes. Pasamos la parte de actividad empresarial y profesional. La primera parte serían los ingresos nominales, ¿verdad? Aquí. Pasamos a la segura de pagos provisionales, ¿de acuerdo? Y obviamente, además necesitamos pasar los intereses de los mismos datos. Aquí abajo, en el apartado de ingresos adicionales de ISR, está un concepto de intereses a favor. Y ahí puede ser que tenga una inversión en la empresa, ¿verdad? Depositada pues, probablemente en algún banco o una institución financiera, ¿verdad? Y esa es la que le está generando este ingreso de interés a favor, que como ustedes recuerdan, cuando es una inversión derivada de actividad empresarial, se tiene que considerar como ingreso de este, ¿verdad? Okay. Aquí vamos a todos, chicos. Y obviamente, pues lo primero es, aceptamos obviamente la suma de los ingresos, ¿de acuerdo? La suma de los ingresos, los cuatro ingresos que tenemos. Bien, adición, por supuesto. Sumamos los cuatro renglones de ingresos. Pues, vamos todos bien. No olvide totalmente guardar, porque después ahí me andan ahí. Ay, maestro, se fue la luz. ¿Saben que el señor de comisión federal, ¿no? Está ahí? Pues no sabe inglés, entonces hay un renglón, un botón que dice on, off. Y dice, ¿para qué se me da este botón que dice off? Y aprieta. Y ya compró, dice, es que se va la luz. Y todos los demás, se me apagó la computadora. Y pues ahí lo ves, ¿verdad? Y lo peor del caso es que te pasa eso ya cuando son las 8 de la noche, ya vas avanzado en el examen, ¿no? No has guardado nada, pues olvídate, ¿verdad? El señor tenebroso, pues ya pues, se ha pasado eso, sí, pues ya luego les doy chacha hasta las 3 de la mañana para que acaben, ¿verdad? Pero pues no es adecuado para usar. Mejor guarden técnicamente, ¿verdad? Porque pues, este ejercicio son varios ejercicios y algunos son largos, ¿no? Sacamos el acumulado, ¿verdad? Como lo hemos hecho en los otros apartados, ¿verdad? Y sumamos, ya saben, en enero solo enero, pero en febrero sumamos enero más, ¿verdad? ¿Sí? Y así nos vamos. A ver si les coincide con el mes de diciembre, que son 15 millones 7.600. ¿Sí? Y obviamente, pues, comenzamos el pase de las deducciones autorizadas, ¿verdad? También es una situación que pasa. Si les coinciden, ya sabes, si les coincide diciembre, pues hay posibilidades de que estén bien. Si no les coincide diciembre, pues hay algo. Bueno, las deducciones autorizadas, las primeras que vamos a pasar son las de actividad profesional, ¿sí? Que son las que tenemos en la parte de los datos. ¿Sí? Actividad profesional o honorarios, ¿verdad? Y aquí están las deducciones autorizadas, ¿vale? Estas las copiamos y las pegamos sin ninguna piedad, ¿verdad?
Aquí las pasamos de la cédula del registro a la cédula de pagos. ¿No? Y están las deducciones autorizadas que se dieron durante el periodo. ¿No? Y luego vienen las compras, gastos, sueldos, salarios y seguridad social. Bueno, estos conceptos están ahí más o menos acomodados, ¿no? Aquí están las compras, están los gastos, están los sueldos y salarios y está la seguridad social. ¿Vale? Entonces vamos a copiar todos estos conceptos, pues todos constituyen deducciones autorizadas. Recordar, las compras, pues son una de las grandes diferencias entre personas físicas y personas morales, ¿verdad? Porque en personas morales es deducible el costo de lo vendido, en personas físicas son deducibles las compras. Y también en personas de régimen simplificado de personas morales, el físico, también son deducibles las compras. ¿De acuerdo? Es decir, casi igualmente como si fuera régimen. ¿Verdad? Vamos a pasar todas estas, compras, gastos, sueldos y seguridad. Entonces pasamos a esta cédula, la cédula de pago. Ahí vamos a todos, chicos. Sí, profe. ¿No? Y luego, ¿verdad? De los datos viene el patrón, ¿verdad? Paga cuotas obreras, ¿verdad? Ya las tiene consideradas como seguridad social. Entonces, cuando pagan las cuotas obreras, recordar, las cuotas obreras no son deducibles, ¿verdad? Solamente es deducible la cuota patronal. Entonces, no ser deducible, la tengo que restar de las deducciones por seguridad social, ¿verdad? Pues como este tiene pagos, a lo mejor no es todo, ¿no? No es toda la seguridad social. Tiene a lo mejor uno o dos trabajadores que tienen cuota de salario mínimo general y son los que tienen que restar, ¿verdad? Recuerda que cuando pagas a trabajadores de salario mínimo general, pues les tienes que pagar la cuota obrera, ¿no? Me imagino que cuando viene el Seguro Social se los dijeron, ¿no? Si tienes trabajadores de salario mínimo, el patrón absorbe la cuota obrera y no se la puede retener bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Ya ven, lo que soy tan maloso, lo que hago es que pongo un peso y ahí le puedo restar la cuota obrera. ¿Eh? Dice, pero ganan menos. Sí. Pero como soy de malévolo. Cuando no haces malo, pues es malo, ¿no? Y al hilo y Stitch. El nivel de maldad es muy elevado. ¿Eh? ¿Ya recuerdan eso? Así lo dijo. Pues probablemente así sea. Así la vida, ¿no? Entonces, pues, vamos. Y obviamente, pues se resta. Este concepto se resta. Ahorita aquí tiene el signo de menos, ¿verdad? Entonces, todos los conceptos de deducciones se suman y se le resta la cuota obrera pagada por los patrones, ¿verdad? La cuota obrera pagada por los patrones. Bueno, pues el total de deducciones, ¿verdad? Ya saben, sería la suma de las primeras 5 deducciones, deducciones autorizadas, compras, gastos, sueldos y salarios, y seguridad social, y obviamente a esos conceptos le vamos a restar la cuota obrera pagada por los patrones, ¿verdad? ¿Cómo ven? Pues esto está tan fácil que luego hasta peinado. Espero que les vaya mejor. Habitualmente en el segundo teléfono. No sé ahora que va a ser o acumular, ¿verdad? Pero sí, pues sí va un poquito mejor. Entonces, pues, así la vida, ¿no? Algunos muy decepcionados. Profe, Sí, en la cuota del IMSS, esa que se resta no es acumulativa. no porque ninguno, bueno, es que lo aquí ya viene lo acumulativo, ¿no? O sea, abajo ya dice deducciones autorizadas acumuladas. Sí es acumulada, pero lo hacemos ya sobre el total
del valor de las deducciones del periodo. Entonces, aquí sí ya se vuelve acumulado. O sea, aquí acumulo, ¿verdad? En este renglón donde dice deducciones autorizadas acumuladas, ya saben, en enero acumulo enero y en febrero acumulo enero más febrero. Y así me lo voy llevando cada mes, ¿verdad? En marzo sería febrero más marzo y así sucesivamente. Y entonces sí es acumulativa, pero hasta el final ya en la suma total, ¿de acuerdo? Pero sí, sí, efectivamente sí es acumulativa. ¿De acuerdo? Y ahí están los valores de las reducciones acumuladas. ¿Correcto? A ver si coincidimos con estos resultados. ¿Verdad que sí está muy bien? ¿No? Bueno, sáquese de ahí, esa barba. Está bien, está así como que cae, que no caigo, que no caigo. Bueno, a las reducciones autorizadas acumuladas le vamos a adicionar los activos fijos y le vamos a restar los exentos no deducibles. ¿De acuerdo? Vámonos a la deducción de activos fijos, pues obviamente está en la cédula de activos. ¿Vale? Ya les dije, ¿verdad? Si tienen malos activos fijos y tienen bien el pago provisional, pues no les voy a creer. Ustedes son unos adivinos y que tienen un conocimiento sobrehumano y que andan ahí pues descubriendo cosas esotéricas. Pues quién se las va a creer, ¿no? Pues cuando menos si hacen malas cosas, pues síganse mal y ya queda todo bien mal hecho y pues algo les pongo, ¿no? Y hacen eso, de que les sale muy bien el pago provisional y les salen muy malas pérdidas y los activos fijos seguramente van a reprobar. Entonces, oh, ya, si vieron que tiene un error, pues ya, pues, que quede todo bien mal hecho y algo les pongo, ¿eh? Claro, de repente les dan 300 millones. Pues, ¿quién va a creer que el pago provisional son 300 millones? No, sí, oye, tienes 15 millones de ingresos, pues eso no puede ser. Dan 300 millones de pago provisional. Entonces, algo está mal, así depende de cómo. Ay, algo no cuadra, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, porque entregan tareas ahí con 100 millones de pago provisional. Puede ser, ¿no? Y tener cuidado con eso. Debe haber cierta congruencia y consistencia entre los ingresos y los pagos. Recordar, pues un pago provisional no puede ser superior al 35%, ¿no? El valor de los ingresos. Bajo ninguna circunstancia, por supuesto. ¿Sí? Entonces, tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Luego ustedes son muy rebeldes y ponen lo que es. Y eso no puede ser. ¿Sí? Y se los platico porque ya ha pasado, ¿no? Entonces, que no ha pasado y obviamente. Y luego le decía, a ver, pues ustedes son acá muy altas, pues vayan a hacer el examen ahí a mi despacho. Él le va a estar supervisando, a ver si siempre están listos. No, no se puede, no se puede. No sé, parece falso. Al final lo pasaron, los muchachos, hicieron el extraordinario y otra vez lo pasaron. Les tengo ya el adicional y lo pasan. Está muy facilito, pero no sé por qué no quiere pasar. No pasa nada, no es para romper mi récord de total. Antes era buena onda, se preguntaban si voy a pasar. Que tenga 4.9 va a pasar. Ya lo pasaba. Ahí sacabas un 7. Vamos, sacate 4 puntos. No, que vamos a me he vuelto más malévolo. Va a poner lo que sacaron. Y les pongo. Así de cruel soy. ¿Qué les digo? Voy a decirles eso. Sí. Sí, buena onda. El malo ya no es malo, ¿no? Mi naturaleza es malo. Entonces, pues es así. Bueno, vamos a los exentos no deducibles. Esta, obviamente, en la cédula de exentos no deducibles la pasamos. Así como está, es el último renglón de la cédula de exentos. ¿De acuerdo? Y lo pasamos para acá. Los exentos. Por mes, por supuesto. Y recordar que este examen son solo 6 ejercicios.
Sí, es uno de honorarios, uno de actividad en casa del profesional, que estamos viendo. Esta semana vamos a ver dos, que es plataformas RIT y plataformas tecnológicas. La siguiente semana veremos dos, que es agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y régimen simplificado de compra. Vamos a ver. El 2, el 3. Bueno, que quiera. Pues ustedes deben llegar a las 3, entiendo yo, ¿no? Pero si quieren empezar a las 3, los mando es que a las 9:30 cierran el laboratorio. Y Marcos es inexorable. Cierra y se va. ¿Sí? Recuerden aquí, para sacar las deducciones autorizadas netas, restamos las deducciones autorizadas acumuladas más la deducción de activos fijos menos los exentos nuevos. Como no son deducibles, se tienen que restar, obviamente, de los gastos deducibles. Por supuesto. Nuevamente, repasando deducciones autorizadas acumuladas, más deducciones fijas, menos exentos. ¿Verdad? Es la fórmula que utilizamos para la determinación de los gastos. Y ya la copiamos así, de manera lateral, para llegar al ¿perdón? Y esas son las deducciones autorizadas, neta. Obviamente ya están acumuladas, por supuesto. Ahora, ¿por qué los activos fijos y los exentos no deducibles se les suman a los acumulados? Es que ya están acumulados, ¿se acuerdan? Los activos fijos los multiplicábamos por 1, por 2, por 3, por 4, entonces ya está acumulado. Ahí ya acumulamos el número de meses. Y en el caso de los exentos no deducibles, sacamos sobre el exento acumulado el valor del 47.53, esto también ya está aquí. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Muy bien, ya saben, el siguiente dato, a los ingresos le restamos las deducciones. Ingresos acumulados menos las deducciones. ¿Verdad? Y el resultado sería la utilidad fiscal. Este concepto lo vamos a repetir durante todo el ejercicio, por supuesto, restando obviamente los ingresos acumulados menos las deducciones acumuladas. ¿Perdón? Y este valor es el que recorreríamos para todo el ejercicio. ¿Vale? A ver si les coincide. El último periodo, 1684.699.40. ¿Sí? Por cierto, de los ejercicios, este es el que está un poquito más largo. Los ejercicios son más cortitos. Están así. Pues ya. Serían pocas 8 horas, ¿no? No te escriben ser contadores, ¿no? Firmaron en la entrada que tenían ser contadores. Contador que no se ha quedado a trabajar hasta las 12 de la noche. Es que no ha vivido todo. ¿Eh? Es una parte de la vida del contador, el sufrimiento. ¿No? Que sus hijos lo odien. Así, normal. Entonces, pues sí, pues, ¿qué les puedo decir? Les puedo mentir y decirles, no. Bueno, contador, que le va bien, ¿no? Está ahí, sale a las 4 de la tarde y todo. Y teníamos que llegaba a las 8 de la mañana y a las 3 en punto se fallaba, ni un día se quedaba un 30 segundos, no, pues ya, sí. El señor oye, de otra empresa y le dieron premio por la puntualidad exacta. Digo, pues sí, yo siempre llegaba puntual y siempre estaba bien puntual. No, era una cosa tremenda. Nunca llegó tarde en los 4 años que trabajó ahí conmigo. No, un caso raro. Tampoco nunca se iba un minuto después. Oye, ¿qué pero te echamos ahorita? Ah, y se me hace como pensando. No, porque es que en mi mente fue para allá. Y no se quedaba. Yo pues, no, al señor del cronómetro, pues ya no lo cuenten para nada, ¿no? Bueno, vamos a pasar la PTU, ya saben, la pasamos a partir del mes de mayo, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden, las personas físicas de hecho pueden pagar la PTU en junio, pues si por ejemplo no hubiera lana para pagarla, la pueden pagar en junio y no hay problema. Pero los trabajadores se ponen muy nerviosos.
sale la campaña de ya recibe tus utilidades. Entonces, ¿por qué no hemos recibido utilidades? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y no, te ponchan las llantas. No sé, si apaga el gas. ¿Verdad? O sea, yo te puedo decir, no, pero es cierto, o sea, ¿no? Entonces, oye, más si tienes al señor del cronómetro, que está más peligroso, ¿no? Que te iba todos los días a las 13 en punto, ¿no? Llegaba todos los días a las 8. No a las 8:02. No. Ni a las 7:58, no, a las 8. ¿No? Y obviamente, pues estamos las pérdidas fiscales, ¿verdad? En el ejercicio anterior, ya saben, ese dato está en las pérdidas fiscales. Ahí está hasta junio. Recordad que de junio en adelante se repite el mismo valor, ¿verdad? Lo pasamos, obviamente, hasta el mes. Y de junio en adelante repetimos. ¿No? Recordar que todo el proceso de pagos provisionales es de manera acumulada. ¿No? Profe, Sí, dígame. ¿puede volver a decir de dónde sacó los 8,944? Es que me quedé poquito atrás. Aquí donde dice datos, dice PTU para 8,944. Ah, ok, Que gracias. habitualmente es histórico, ¿verdad? ¿Sí? Si usted recuerda, al final de este ejercicio calculamos la PTU. Esa PTU es la que se va a pagar en 2022, ¿verdad? Y obviamente, cuando hagan los pagos provisionales del 2022, pues va a poder deducir, por supuesto, ¿verdad? No los vaya a pagar. Por eso es un dato histórico, porque habitualmente se basa en los datos del año anterior. Por ejemplo, les pasa, ¿no? La PTU de un ejercicio fiscal, ¿vale? ¿Okay? Y por eso no se ponen los primeros 3. No se ponen los primeros 4, enero, febrero, marzo, abril, porque habitualmente se paga en mayo. ¿Sí? Y es que en mayo hay una campaña, ¿no? De la Secretaría de Trabajo. No sé si este año, porque ya ven que este año pues van a andar ahí con la política todo lo que da, ¿no? Ellos van a estar bombardeando, ¿no? Y ya saben, la coalición luego nos pone 7 anuncios del mismo. Claro, y dices, oye, ya me cansó. Pues sí, pero tienes que aguantar vara. Aguanta vara, ¿no? Los 700 anuncios. Nada más ya les expliqué, ¿no? Eran gratis esos anuncios. ¿Se acuerdan cuando vimos el principio? La ley de ingresos. Eso se los cobran como impuestos. ¿Ah? Entonces, pues está este anuncio de la PTU y ya los trabajadores le traen. Quieren cobrar con la PTU. Nomás porque ya no es que la quieran cobrar, es que ya la deben, ¿no? ¿Eh? En tandas y le pidieron préstamo al compadre y un mes más de intereses y no sé qué, deben en Coppel y en Aurrera y en Fonacot y cualquiera que les dé crédito. ¿Ya? Por cierto, me encuentro así que la semana pasada que habían aprobado la ley de esa para que les quitaran sus sueldos, quedó congelada. Porque al presidente no le gustó. Y aunque habla el presidente, todos callan, ¿no? Al presidente no le gustó mucho. Oye, ¿cómo que le vamos a quitar el sueldo a los trabajadores? Bueno, no sé, probablemente a lo mejor sí la aprueben en el Senado, pero sí la van a cambiar. Pero a lo mejor ni la aprueban. Porque el presidente ya dijo que no le gustaba. Ustedes que lo que no le gusta al presidente no va a Roma, ¿no? No va a Roma, ¿verdad? Sí, no, es el dominador total del país. ¿Sí? Entonces aquí restamos, ya sabes, utilidad fiscal no esté pagada menos pérdidas fiscales. ¿Vale? Para los que estaban preocupados porque tienen tarjeta de crédito y no la han pagado, pues no se preocupen, no se las van a cobrar así a los chicos, ¿verdad? Sí, vienes aquí muy preocupados, no sé por qué. Yo no debo nada al banco, no sé, estoy muy feliz. ¿No? Estoy muy feliz. No sé si les platiqué, pero empecé a trabajar, me quitaron mi casa, los del banco. Se quedaron con una casa que había comprado a crédito, por supuesto. Y pues se la quedaron. Y sigo siendo tan feliz. Me vale a veces, que se jodan. Quédense con su casa. Y se quedaron con su casa. Pero, no, pues al contrario, se las quería dar y no las tenían. Fui al banco y le digo, vengo a entregar esta casa porque ya no la quiero. Está muy cara, ¿no? Y no me dijeron, no podemos recibir casas. Pues, ¿por qué no puedo recibir casas? No, es que no tenemos nada. No vamos a guardar. De hecho, había una chiste ahí de esa época, ¿verdad? Que decía, oye, fíjate que nos regresaron 800,000 coches. Y ya tenemos 800,000 casas donde acomodar esos 800,000 coches. Fíjate, porque te devolvían casas y
coches, y maquinaria y todo, nadie tenía para pagar. Nadie tenía para pagar. Con intereses que subieron al 70% anual, pues nadie podía pagar. Muy bien. Bueno, vamos a aplicar las tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 y hasta. Ahí están las tablas, ¿verdad? Recomendable. Ahora están las tablas impresas. Voy a traer las tablas. Bueno, ¿eh? ¿Eh? Yo, que es la más rebelde, si trae las tablas impresas. ¿Eh? Pues, es la más rebelde, ¿eh? Se ganó el mote de la más rebelde del salón. No les quiere apañar, pero pues sí. Muy bien. Y es al 34%. Y aquí nos da como resultado el impuesto marginal. Dejamos la cuota fija. Y obviamente vamos a copiar estos datos. Pues para tener la fórmula, ¿no? Obviamente, pues todo se puede mover en el periodo, pero ya tienen la fórmula hecha para irlos capturando. ¿Vale? La tabla 12, la 13, y así sucesivamente. Tabla 13.
A ver si coincidimos con esto. Sí, profe. Bien. A la aplicación. Bien, hasta allá vamos todos, chicos. Ya saben que las tablas son amigas, no comillas. ¿Ya? Ya lo dijo, las tablas son amigas, no comillas. Lo dijo Robert. Algo decía de eso. Ahí coincidimos con estos resultados, chicos. Bien. Bueno, pues el siguiente, ¿verdad? Hay que restar las retenciones del 10% de personas morales, ¿verdad? Y recordar que estos son de carácter acumulado, ¿de acuerdo? De carácter acumulado, o sea, el primero solo es enero, obviamente, el 10% de personas morales, por ciento, pero el mes de febrero, ¿sí? Es el mes de enero más el 10% de personas. El mes de marzo, obviamente sería marzo más el 10% de personas morales. Y aquí le pasamos todo hasta el final. 33.450. A ver si coincidimos con estos resultados, chicos. ¿Cómo van los pagos profesionales? Miren, es súper divertido. Correcto. Aquí. Bueno, la primera solamente lo del mes, ¿no? Eso no hay mucho problema, ¿no? El 10% de personas. La segunda es sumar lo del anterior más el 10% de personas morales. Son acumulables, ¿verdad? Y esta de hecho ya la puede copiar hacia el costado y ya le va a dar el resultado.
A ver si hasta ahí coincidimos con esos resultados. O sea, en diciembre tienes 33,400. Y luego las retenciones de ISR por intereses, ¿verdad? Es un dato que yo les proporciono. Habitualmente lo sacamos de los estados de cuenta. Ahí es donde viene la retención de ISR por intereses. ¿Vale? Entonces, aquí la retención de ISR por intereses el primer mes son 353 pesos. ¿verdad? Y luego serían 362 más 353, porque tiene el carácter de acumulativo. ¿verdad? El cálculo es acumulable, entonces tengo que sumar lo del mes más lo de los meses anteriores. ¿De acuerdo? Ya decíamos que en enero, pues obviamente son 353 pesos. Y obviamente para poder acreditar este concepto, tengo que haber acá arriba acumulado los intereses a favor, por supuesto. ¿no? No, oiga, no puedo acreditar sin acumular, pues no. Acumular los intereses y entonces ya te puedes acreditar el ISR que te retuvieron, ¿de acuerdo? Ahora, este concepto es acumulable, entonces, ¿cómo le hago para acumularlo? Bueno, agarro el de enero y le voy a sumar el de febrero, ¿de acuerdo? El de febrero. Y luego marzo sería febrero más el de marzo, ¿no? Y así nos la vamos llevando durante todo el ejercicio fiscal hasta diciembre, ¿verdad? Donde está ya todo el ISR retenido por bancos. ¿no? Como ven, pues, esto es muy divertido. Una diversión un poco extrema. Estando de ahí, agarrando sabor. ¿Sí? Ya que va a quedar. Bueno, el pago provisional de ISR, o sea, el ISR a cargo, sería el ISR bruto menos las retenciones del 10% de personas morales menos las retenciones de intereses, ¿verdad? Se va sacando el costo. ISR bruto menos la retención del 10% de personas morales y menos la retención de ISR por salario, ¿no? Nos quedaría y así lo hacemos todo el ejercicio, ¿no? Profe, ahí es donde ponemos la fórmula, ¿no? Si la quiere poner, esto no hay mucho problema. El problema ahí es cuando tienes saldos negativos. Si tienes saldos positivos, nada más la resta. ¿Quiere que la ponga? La pongo, ¿no? De todo funcionaría, o sea, obviamente pues está hecha para que funcione cuando tienes saldos positivos y negativos. Esto sería igual si esto, el ISR bruto es mayor a la suma de las retenciones. Entonces, procede a restar. Y si no, pues sería cero. Si ustedes lo copian así, les va a quedar para todo el año. O sea, aun cuando teniendo saldos positivos, como es el caso, aquí siempre les dio pago provisional, no pasa nada, si les cuadra, ¿no? O sea, si les está haciendo el cálculo porque le estás ordenando que haga esa determinación. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues en esto también, si pones la fórmula arriba, la puedes poner también aquí abajo. Y le digo, no es indispensable porque este sí te va a dar pago provisional en todos los periodos, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula? Pues bueno, una fórmula condicional en la cual sí el ISR a cargo es mayor que los pagos provisionales, entonces hay que hacer la resta, y si no, pues le pondría cero. Eso es lo y cuadra, pues cuadra, mira, pero
Profe, ¿puede poner la fórmula del ISR a pagar, por favor? Gracias. Creo que no es indispensable. Si le ponen nada más restar, le va a dar lo mismo, ¿no? Pero, pues, ustedes quieren verse así más técnicos y apañar al jefecillo, ¿verdad? Y yo creo que van a decir, mira, tú sí sabes fiar las cosas, ¿sí? Sabes condicionar las acciones, estás así como apañado, ¿no? Pero el jefe no sabe hacer esas cosas en algunos casos, ¿no? No digo que en todos, pero en algunos casos no sabe hacer eso. Y tú ya lo sabes y dices, a ver, me apaño este. ¿Verdad? Ya lo tengo. Qué escándalo. ¿De acuerdo? Ahí está. Pues se quedaría. Ahora vamos a restar los pagos provisionales. Obviamente ya saben que el pago provisional anterior en febrero sería el de enero. ¿Sí? En marzo, ¿sí? Sería enero más febrero, es lo que llevo pagado. ¿Verdad? En marzo, ¿sí? Sería enero, febrero más marzo. Y aquí no lo vamos llevando. Y ya le vamos descontando. Para que te cuadre, tienes que poner la suma de... Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Fue la final de la pantalla, pero ahorita se lo vamos a volver a contar. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Y coincidimos con esos resultados. En este hecho se agarran de acá sin escuadra, pero ven que en la anterior no daban, no hagan confianza. Porque ya ven cómo se lleva reverísimo. Supone uno queda todo directo y otro que puede hacer que no es directo. Perfecto, yo. Y no lo puede evitar, ¿verdad? Una maldad. Bueno, hasta ahí quedan ya los pagos provisionales. Bueno, obviamente voy a sacar la suma aquí para tenerla para cuando haga el cálculo, ¿verdad? Esta es la suma de pagos provisionales. También digo que lo pueden comprobar, a ver si les cuadra conmigo. 417.941.30. Si les da eso, pues probablemente bien. Ahí vamos ya todos, chicos. Vamos al cálculo anual, si les parece, ya para concluir con este segundo ejercicio de actividades empresariales y de servicios profesionales. ¿Sí? Bueno, no vamos a tener teoría, hagamos rápido los dos ejercicios. Lo dejaremos con la próxima. ¿No? Bueno, sueldos y salarios, comenzamos obviamente el cálculo anual con el apartado de sueldos y salarios. ¿Vale?
están los datos, aquí vienen los sueldos y salarios, pasamos el total, los 62.735. ¿No? Total de sueldos. Pasamos estos datos. Y luego los exentos, ¿verdad? Que también vienen en los datos generales. Y obviamente los grabados. Y hay que adicionarle el último sueldo mensual ordinario. ¿Vale? Aquí los datos les proporciono este dato de sueldo. Sumamos, ¿verdad? Para sacar el ingreso. Entonces, un total de sueldos menos exentos, sumar el ingreso grabado, más el mismo me da el ingreso acumulable del capítulo. ¿Verdad? Y hasta ahí vamos ya todos, chicos. Vamos a los no acumulables. Recuerda que este cálculo no lo puedes terminar ahorita porque no tienes la anual, ¿verdad? Al hacer esto necesitas la tasa de ejecución. Total de ingresos por liquidación. Pues, lo traemos de los datos, por supuesto. Así que tenemos 159.795 de ingresos por liquidación. El exento de liquidación, ¿verdad? Son 90 UMAS por cada año de servicio. ¿Sí? Entonces aquí tiene este patrón 13 años con 7 meses. ¿Cuántos debemos de considerar? 14, porque son más de 6 meses, ¿verdad? 6 meses se quedan. Entonces serían 14, ¿verdad? Entonces serían aquí por 90 por 12. Le faltó el más, profe. Muy bien, estoy viendo a ver si están poniendo aquí. Para que veas. ¿Ah? A ver si coincidimos con ese. Por cierto, el de la tarea quedaba negativo, ¿no? Vale, pues ya ahí es 0. ¿Sí? Ya no le restas el 1, pues ya que le restas, ya tienes así 0. ¿Ah? En vez de restarlo, pues sería más negativo. No puede regalar. ¿Vale? De hecho, el requisito para poder aplicar este procedimiento es que el ingreso grabable por liquidación sea mayor que el último. ¿Sí? ¿Sí? En el de la tarea, pues no. Y pues no va a poner así para que no tengan que hacerlo con la bondad que me está aquí. Sí, es que yo digo. ¿Sabes cómo es de rebeldísimo? Yo caí en mano. Bien, hasta ahí vamos a todos, chicos. Y ese sería el resultado de no acumular por liquidación, para multiplicarlo por la tasa efectiva. Vamos a los ingresos acumulables del capítulo segundo, ¿verdad? De actividades empresariales y profesionales. Recordar que esos datos siempre los sacamos del pago provisional de diciembre. ¿Eh? Los ingresos acumulables. ¿Eh? Aquí, ingresos acumulables 15.007.622. Y deducciones autorizadas netas. Ya las había sacado, ¿no? Unos 13 millones. Sacamos la utilidad fiscal, obviamente por diferencia. Y le restamos la PTU y las pérdidas de personal. Como ven, actividad empresarial pues no tiene mucha dificultad. Si están hechos bien los pagos profesionales, si tienes todo mal, pues te va todo mal, ¿no? Pero si tienes bien que los pagos profesionales, te va a cobrar bastante. Y esta utilidad grabable, ingreso acumulado de capítulo.
Y eso nos da la utilidad grabable, 541, 135. Vamos a que revisar que esté aquí. Ya fallamos todos, chicos. ¿Verdad que está bien fácil? Se explica mucho. Parece muy adecuado a vuestra. Vamos a seguir los acumuladores del capítulo 1 y el capítulo 4. Y hasta ahí vamos ya todos, chicos. ¿Sí? Y coincidimos con ese resultado. Muy bien. Vamos a pasar las deducciones personales. ¿Ya? Los datos, ¿verdad? Tienen como, muy bien. Pasamos pues las deducciones. Gastos médicos. Muy bien. Recordar que gastos médicos pues tienen límite, gastos funerarios también tienen límite, pero colegiaturas no tienen límite, ¿no? Entonces los dejamos aquí sin pasar. Gastos de funeral, ¿no? No hay límite establecido. Bueno, más del sueldo, por supuesto. Y gasto de funeral tiene un límite, ¿no? ¿Cuánto límite de gasto de funeral? Una UMA anual, ¿verdad? Que una UMA anual son 35,101. Creo que esto alcanza a pasar bien, ¿no? 32. Los siguientes de colegiaturas, esta no va al global, ¿verdad? Colegiaturas no va. Es de bachillerato, son 2 hijos, son 24,500 por 2. Bueno, le he puesto de las colegiaturas, ¿verdad? Son de bachillerato. Dice que para bachillerato son 24,500, ¿cierto? Pero dice que son 2 hijos, entonces lo vamos a multiplicar por 2. Entonces serían 24,500 por 2. Alguien me preguntó eso en la tarea, ¿verdad? Si era por 2. Por 2, y dice por 2, por 2. Y lo limitamos a 49. 24,500 por 2. Y luego tenemos uno de primaria, ¿sí? De 12,900. Esto también está limitado, ¿verdad? En este caso, son 12. De acuerdo con la tabla. Y aprendérselos están en la tabla, porque te los aprendes. ¿De acuerdo? Y te los aprendes. Algo más que tu cerebro, no andas pensando cosas perversas. No me sé, ¿qué voy a hacer ahora?
¿Qué voy a hacer hoy? Sale Chucky a perseguirte. Bueno, sacamos la suma hoy. Total de deducciones personales sujetas al límite 147.193. ¿Perdón? ¿Sí? Ya saben, sacamos los límites para deducciones personales. Primer concepto, el límite en relación a los ingresos acumulables. ¿Verdad? Y partimos, obviamente, de los ingresos acumulables. 4.411.91. Y a eso le vamos a considerar los ingresos acumulables exentos del capítulo 1. ¿Ya? 1974. Y obviamente el total de ingresos acumulables para deducciones personales. Y esto lo multiplico por la tasa del 15%. Y el segundo límite es por el equivalente a 5 más. Que sean 35.108. Aquí se toma el menor de los dos, ¿no, profe? Y el menor de los dos. Así es. En este caso, pues el de arriba, ¿no? 256. Y el otro, pues lo eliminamos, porque recuerden que ese, pues no tiene. Entonces, y comparamos, ¿verdad?, el límite por ingresos acumulables con el límite de las, perdón, con el total de deducciones personales sujetas al límite. En estos dos, Profe, ¿se queda el mayor o el menor? Pues ustedes no le están poniendo atención. Fíjate cómo así. Entonces aquí eliminamos este, ¿vale? Para que veas. De todos modos, un lugar positivo, ¿no? Luego que restamos este más este. Y si da positivo, pues quiere decir que todas las deducciones personales son deducibles. O sea, no te excediste en el valor de deducciones personales. ¿Verdad? Entonces aquí sumas todas y ya te, ¿vale? Y este es el ingreso base del ejercicio. Y ese R menos total de sueldos. Total de deducciones personales. Y eso te da el ingreso base del ejercicio. Al ingreso base del ejercicio le aplicamos la tarifa número 23. ¿No? Ustedes han sido capacitados ampliamente. Profe, ¿de dónde habían sacado los 209.093? Una suma aritmética de las deducciones personales, incluidos los no deducibles, que obviamente en este caso fueron no hubo no deducibles, por supuesto. Es una suma. ¿Bien? Y obviamente a la base, ingreso acumulable menos deducciones personales. Y aplicamos la tabla 23, que ustedes ya han sido capacitados ampliamente. Todas las horas que he gastado en capacitarlos. Como dice la canción, y nadie lo puede negar. Profe, ¿podría repetir por qué no hubo ¿No deducibles? deducciones personales no deducibles? Porque el resultado final aquí es positivo. Si el resultado es positivo, quiere decir que no hay no deducibles. Si el resultado es negativo, entonces hay deducciones personales no deducibles. ¿Correcto? Gracias. Perfecto. Perfecto.
hasta ahí vamos ya todos, chicos. Aplicamos tabla pues 23, ya para terminar prácticamente este ejercicio. No sé si han fijado ustedes, pero la tabla 22 y la 23 son igualitas, ¿verdad? En un acto así como ellos. Oiga, ¿por qué son iguales? Porque son las de diciembre, ¿verdad? Pues, para que veas. Digo, pues si eres así curioso y... ¡Ay! Andar, tengas ahí ya. Satisfechas, ¿verdad? Ahorita va a salir de algo, ¿no? Pero, pues, oye, eso porque es una duda menos en tu vida. Mira, bien, es que no puedo dormir porque no tengo satisfechas todas las dudas que tengo. Una duda. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. ¿Sí les coincide? Y obviamente sacamos la TEA, ¿verdad? La tasa efectiva anual, ¿verdad? Dividiendo el ISR anual entre el... Si hubiera subsidio para el empleo, recuerden, también ahí lo restaríamos. ¿Vale? Entonces dividimos el ISR anual y se hace sobre el ISR. Entre el ingreso base, el impuesto, no olvidar aquí la función de truncar. No se les olvida porque están ampliamente capacitados. Por eso quiero pensar. ¿Quién debe ser positivista? Eso me parece muy adecuado. La tasa efectiva anual, recuerden, la pasamos arriba al apartado de los ingresos no acumulables. ¿Vale? Es lo que ya no daba en el pago profesional que tenemos que pagar. ¿Sí? Ya no tienen que aplicar eso porque les daba negativo el valor. O sea, los exentos eran mayor que el valor del ingreso por liquidación. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. ¿Verdad que está bien fácil? Bien, su positivismo me parece muy... Profe. Sí, dígame. ¿Puede repetir lo que dijo del subsidio para el empleo? Por favor. Sí. Aquí recuerden que como este tiene sueldos, pues que tener subsidio para el empleo, ¿verdad? Entonces aquí tendrías que adicionar un renglón que se llama subsidio para el empleo. Eso te lo tendría que recibir el patrón, o sea, el trabajador recibió subsidio para el empleo por 500 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, entonces ya el ISR ya no serían 405,529, sino serían 405,020, ¿vale? 153, porque le quitan los 500 pesos de subsidio para el empleo. Pero cuando hagas la fórmula de la TA, se hace con el ISR bruto, ¿sí? O sea, con esto, sin considerar el subsidio para el empleo. ¿Sí? De hecho, si ustedes recuerdan la ley del subsidio para el empleo, era una de las excepciones que señalaba que, obviamente, pues no podrías aplicarlo cuando tienes ingresos por liquidación. ¿Sí? Esa es la razón. Bien, ¿hasta ahí alguna duda adicional? Ya tenemos todo para hacer la liquidación. ISR por ingresos acumulables, que siempre son los de la tabla, y SR por ingresos no acumulables, que habitualmente son los que vienen en las tarifas, ¿verdad? Pero está aquí. Y eso nos da el el acumulable de las tarifas, el no acumulable de la tasa efectiva, y eso me debe saber. Le voy a restar las retenciones por salarios, que están en los datos, por supuesto. Ahí digo cuánto fue lo que le retuvieron al trabajador, ¿verdad? Las retenciones del 10% de personas morales que deben estar en pagos provisionales. Retenciones de ISR por intereses y pagos provisionales. Es el último renglón de pagos provisionales. Y esto da como resultado el ISR neto a cargo o a.
ISR neto. Ahí vamos todos bien, chicos. ¿Verdad que no está bien fácil? Y recuerden que este es el segundo ejercicio, con lo cual con esto concluimos el apartado de actividades empresariales y profesionales. Profe, Comenzaremos. Sí, dígame. arribita, en la liquidación anual, en los pagos provisionales, se toma el último pago provisional de diciembre o el ISR de diciembre. No, la suma. La suma. Ah, ok. Gracias. Más todos los pagos. ¿Verdad? Y obviamente pues la PTU pagada, ¿verdad? Que es el último paso que hacemos para este ejercicio, ¿verdad? La utilidad fiscal del capítulo 2. La actividad empresarial y profesional. Le restamos los exentos no deducibles. Los exentos no deducibles los sacamos de la cédula de exentos no deducibles al final. Y esta es la utilidad base para PTU. ¿Por cuánto la multiplicamos? Todo. Y el resultado sería la PTU a distribuir para el ejercicio de 2020. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? Hasta esta parte. ¿Verdad que sí está fácil? Sí, pero pues es el primero de los 6. ¿Y qué se le está haciendo laborioso? No puede ser, diga el presidente. Bien. Pues si les parece, ¿verdad? ¿Sí? Así como directo y sin escalas, ¿verdad? Pues vamos, pues al siguiente ejercicio, que es lo que toca en estos casos, ¿verdad? Ustedes ya han sido capacitados. ¿No? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, si ustedes pueden. Para, pues, vamos un poquito atrasados. Un día de retraso. Benito Juárez nos dejó ahí medio mal, ¿no? Y oye, ¿por qué cumple el 21 y no el 25, por ejemplo, o el 30? Ayer así les platiqué a un amigo. Su hijo estaba ya por nacer. Sí, eso que que ya sale. Y le dijo a su esposa, no puede nacer ese hijo porque era 30 de abril y ya de cierre de declaración. Y se esperó hasta el 1 de mayo la señora para tener a su hijo. Aguantó, le cerró pierna y dijo, ¡ay! Sí, y si nació el 1 de mayo el muchacho. Y dije, mira, qué muchacho tan más entendido, ¿verdad? ¿Sí? Oye, pues sí, eso está bien, así deben ser los hijos, aguantar vara. Y órale, ¿ya? Va claro. Bueno, pues además es un caso de la vida real, no es mentira, ¿eh? Y tenemos siempre fiesta el 1 de mayo de las anuales, ¿ya? De personas físicas. Así lo decidió el papá, que había que aguantar vara, ¿ya? Y aguantó vara. Bueno, pues vamos a comenzar, si les parece, con el siguiente ejercicio, ¿vale? Dejamos un poquito la teoría de RIF y de plataforma. ¿Por qué vemos dos apartados? Bueno, es la sección 2 y 3, las vamos a ver juntas. Son muy cortitas, la verdad, y entonces pues no tiene sentido verlas por separado, porque la verdad es que son muy, muy pequeñas. Entonces, pues las vamos a ver así, rápido. ¿Vale? Bueno, pues ayer ya les mandé ahí a través de, hoy creo, ¿no? Hoy les mandé a través del Facebook, y ya estaba ahí en plataforma, ¿no? El ejercicio número 8, bueno, la actividad 8, pues, que es la relativa a régimen de incorporación fiscal y plataformas tecnológicas, ¿verdad?
Ya la tengo en Word, sí, pues, ¿no? No me ha cambiado, me da flojera. Bueno, régimen de incorporación fiscal. Si ustedes buscan régimen de incorporación fiscal en la ley, pues ya no existe. Dice derogada, ¿sí? Toda la sección que va a dar el régimen de incorporación fiscal, los artículos 111, 112 y 103. ¿Por qué están derogados? Bueno, pues están derogados porque el señor Tenebroso decidió que ya no iba a existir ese régimen. Sin embargo, este régimen desde su creación dijeron, el régimen va a durar 10 años. Esa era la tirada. Cuando llegara a 10 años dijeron, no iba a desaparecer sin dejar huellas. Y entonces ya estaba por desaparecer porque empezó en el año de 2014, ¿verdad? ¿Sí? Y curiosamente 2014 y 2015 dijo el señor Tenebroso, año 1. ¿Sí? El guapo. Era el presidente, el guapo, y él dijo, vamos a dejar que el año 1 es el 2014 y 2015. Ya lo puso 2014 y 2015 como año 1, y entonces comenzó a partir de 2016 el año 2, para los que empezaron cuando se creó el régimen de incorporación fiscal. Y entonces, obviamente, pues hubo ahí un impasse, ¿verdad? En el cual dieron puntos adicionales. Hasta el 2024 tendrían los que empezaron en 2014 para seguir en. Y entonces el señor Tenebroso, para quitarse de que lo fueran a pedir un amparo, porque realmente estaban violando derechos adquiridos, ¿verdad? Dijo, ok, hizo un transitorio y dijo, los que todavía les queden años en RIF, continúen, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vengan a decir, hagan un aviso en el mes de enero de 2022, ¿verdad? Y díganme que quieren continuar como RIF, ¿sí? O sea, no fue así como que tú ya eres RIF y te voy a dejar RIF, no. Tenías que venir aquí a presentarte, ¿verdad? No, pues, a través de internet lo podías hacer, a presentar el aviso, ¿verdad? Para efectos de decir, es que a mí me gusta el RIF. Un régimen como que es bonito, es sobrio, inteligente, intelectual, funciona adecuadamente. Y entonces tú dices, pues, me quedo en el RIF. Y te podías quedar en el RIF. Pero, ¿qué pasó? Ya saben los contribuyentes, no les vale todo esto, ¿no? O sea, no vienen aquí a la oficina para preparar sus documentos y todo eso. Pasa eso en la vida real, ¿sí o no? Se les olvida que tienen que hacer cosas, ¿verdad? Y entonces, pues el señor Tenebroso dijo, si en enero no dijiste nada, te voy a cambiar al régimen. Y entonces el señor Tenebroso decidió que todos los que no se reportasen, ¿verdad? Que todos los que no se reportasen en el SAT, ¿verdad? Los iba a cambiar al régimen de simplificado con, ¿sí? Y entonces, pues, muchos se reportaron y el señor Tenebroso dijo, ahí lo ves, ¿verdad? Y obviamente, pues, los que se perdieran su, se dejaron de rifar, ¿no? Así en términos más coloquiales, ¿no? Y entonces dejaron de rifar, los que sí se presentaron, ¿verdad? Siguen el RIF de manera normal, sin problema, ¿verdad? Entonces, pues, ahorita hubo muchos que no se presentaron, sí hubo muchos. Y ahorita, de hecho, algunos están yendo para que les hagas tu pago provisional, ¿no? Porque se hace en el mes de marzo, el de enero y febrero, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes, no? Que los de RIF son bimestrales. Y entonces van ahora en marzo a que les haga su pago y dices, no, pues sabes que ya traes atrasado un mes. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Si tienes un pago cada bimestre. Sí, pero ese era el año pasado, ¿verdad? Como este año no te reportaste, ¿sí? Viniste que hiciera el pago profesional en los primeros días de enero, lo hice, ya hiciste tu pago y todo, y te dije, oye, lo de RIF, ¿qué tenés que decidir? Y dijo, déjame lo pienso porque es una decisión importante, no la puedo hacer así como que, ay, ¿cómo la voy a hacer así al vuelo? Pues no se puede, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues, no regresó, ya saben cómo se las cascan estos del RIF, no volvió para solicitar el cambio o quedarse, obviamente, en el régimen de incorporación fiscal y hoy ya no está en el régimen de incorporación. ¿Vale? Ya los quitaron de ahí, ya desapareció, ¿verdad? Entonces, pues tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y obviamente, pues es peligroso. ¿Vale?
Entonces, pues hay que tener cierta precaución para estos contribuyentes que pues no tuvieron, obviamente, pues no tuvieron la cuestión de decir, "Ah, bueno, pero ¿por qué?" Y hoy están sufriendo las consecuencias de la vida, ¿no? ¿Sí? Están pasando mal porque a algunos les está dando mucho impuesto, ¿verdad? En el nuevo régimen de significado de compra. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Porque estamos ahorita recibiendo las quejas de los contribuyentes ahí en el despacho, ¿verdad? Dice, es que usted, contador, no, ¿qué? Pues eso es que tuvo que haber elegido. Yo no tenía esa facultad para elegir. Es una facultad, pues, obviamente propia de los contribuyentes. Entonces, el contador no podía tomar esa decisión, por supuesto, y al no poder tomar esa decisión, pues dijo, pues que se jodan y los mandó ahí, y obviamente, pues el señor Tenebroso ya los cambió a, a régimen de significado. Bueno, muy bien, pues vamos a comenzar con esto. Ya saben que los ejercicios nuevos, pues comenzamos con una hoja nueva, ¿verdad? Bueno, ¿qué trae es un ejercicio que es del año 2022. Recuerden que el RIF puede ser el 2022, 2023, y no pasa nada. ¿Sí? Puede seguir ahí, sin problema. ¿Qué trae? Sueldos, ¿sí? Para ver la anual. Obviamente, porque es divertido la anual. ¿Cuándo? Sí? Porque los de RIF pueden tener sueldos e intereses, y esos dos capítulos sí hacen anual, ¿vale? Con ingresos acumulados. Ya lo vimos, ¿no? Los sueldos hacia anual, ¿no? ¿O no? Sí, visto que los sueldos hacia anual, ¿no? Los de sueldo y salario. Si lo vimos del ejercicio, ¿ya ven? No, ¿por qué no pasamos? Están pasados. Bueno, estos son los ingresos de régimen de incorporación fiscal, ingresos y deducciones autorizadas. Las inversiones, aquí, las inversiones en RIF, jóvenes, son deducibles conforme las vayas pagando. No se deprecia. Oye, voy a comprarme esta computadora, este iPad. ¿Y cuánto cuesta? 20,000 pesos. Entonces, paga los 20,000 y todo eso. ¿Vale? Ahora, pero ¿qué pasa? Digo, oye, pues está caro, 20,000, caro, ¿no? Aunque la iPad es caro, ¿no? Y entonces, bueno, te lo voy a dejar a meses, ¿no? Vas ahí a la tienda de, ya te lo dices, pues pagas 2,000 pesos cada mes por 10 meses y ya, tuyo. ¿Puede ser? Sí, ¿eh? Así te lo cargan a la tarjeta y nada más. Y entonces, pues está bien, así 2,000 sí puedo, ¿sí? Y entonces tú puedes deducir 2,000, que es lo que vas a ir pagando, ¿no? Transferencia de 2,000 y puedes pagar. O vas a Coppel, o vas a Electra, ahí te fías, ¿no? No voy a comprar una pantalla plana ahora que viene el mundial para que mis clientes vayan a mi empresa. Porque todo es peligroso, luego no van, ¿no? En el partido no van. Entonces ya los tengo ahí felices con, oye, los trabajadores, no, no rebeldes, ¿no? Se quedan a ver el partido. Y ya ponen la tele y los chavos están ahí viendo el partido y atendiendo a la clientela. Eso me sirve, ¿verdad? Ya. ¿Ok? Bueno, aquí ven las pérdidas del último bimestre de 2021. Puede haber pérdidas en RIF, sí, y la PTU pagada. Y además vienen aquí los gastos médicos, el objeto hipotecario y colegiaturas. ¿Por qué vienen deducciones personales? Porque en sueldos sí se puede hacer anual, ya lo vimos. Me digan que no, porque me da la calambrina. Pues no. Oye, sí, pero es que ¿cómo pueden decir? Ay, no. No, ya lo hemos visto, ya tenemos casi 3 meses viendo eso y no puede ser, ¿no? Ustedes no lo hayan hecho. Y luego viene lo de plataformas tecnológicas, que es un tema. ¿Qué son las plataformas tecnológicas? Bueno, son ciertas plataformas donde se hacen algunos negocios. Aquí vemos algunas importantes para estos efectos, como por ejemplo, Airbnb. ¿Alguien ha oído hablar de Airbnb? Airbnb es un servicio de hospedaje por internet, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, yo tengo un departamento ahí, pues una casa, y pues ya la tengo amueblada y todo, y la rento por Airbnb. Entonces Airbnb me consigue los clientes y se cobra una comisión por ese servicio, ¿también? Y obviamente, pues, de repente llega la clientela, se hospeda ahí en el departamento, ¿sí? Entonces, pues, obviamente,
Y pues es muy difícil para mí, ¿verdad? Ese es mi ingreso por plataformas tecnológicas. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, los más comunes son, no sé, Uber. ¿No han usado Uber aquí? O Uber Eats, ¿no? También es una, como parte, es como parte de la plataforma, su plataforma, ¿no? La de Uber Eats. Pues sí, yo más, inclusive aquí yo he visto alumnos que tienen comidas aquí mismo al salón, ¿no? Oye, ya el examen, pues no, alumnos. Maestro, no he podido comer, puedo pedir. Bueno, ya pide la comida, ya se come. Y una enchilada porque mancha el examen. ¿Ya? Bueno, antes que lo hacíamos escrito. Y entonces, pues eso. ¿Sí? Pues obviamente estas plataformas, Uber, pues tú haces a través del celular, ¿cierto? La solicitud y pides a dónde vas y toda la cosa, ¿no? Pues Uber lo que hace es que enlaza, digamos, la plataforma tecnológica a través del teléfono con una persona, ¿no? Real. Oye, ahora ya, no sé si ustedes sepan, pero en Noruega compraron como 500 coches sin conductor. Entonces, ya llega el coche y tú dices, ¿qué? Te lleva tu... Pues mira, ¿verdad? No tienen conductor. De hecho, no sé si ayer andaba ahí en Tesla, y pues me subí a un Tesla, y después pues ya también ¿no? Ya no me en Tesla, y le pones y te llevas. Ándale, sin manos. Más que cuesta como $170,000. Dije, ahí tengo en el buró, pero no me los traje. ¿Ya? Pues no me los quise traer. Nomás yo venirme en avión, pues ¿cómo me traigo el Tesla? Y yo, no, pues no podía, ¿no? Dije, más adelante vengo ya con mi decisión de comprarme un Tesla. De crear, parece que es. Oye, $170,000. 3,400,000 es una cosa obscena. Pues sí me tomé una foto ahí, dije, oh, y todo. Y fui muy feliz, ¿qué quieres que te diga? No que te diga, ay, no, estuve muy triste. No, pues sí, estuve feliz. Ay, Tesla ahí, me puse muy contento, más. Y se fue hablando de Tesla. Pero está muy bien porque no requiere conductor de repente, ¿no? Entonces de repente tú ves un coche que va manejándose solo, pues no es una, o sea, tú puedes decir, oye, voy a echar un sueñito, ¿verdad? Oye, pues si tienes sueño, pues echas un sueño mientras ahí va el coche. Y ya le dices, llévame a 65 millas y vas. Pues eso puede. Pero ese es el futuro de Uber, ¿no? Vas a hacer tu petición y hay un coche y dices, ay, le vas a dar las placas no traen, ¿no? Y ya te vas, te lleva a tu lugar, a donde vayas. Qué maravilla, ¿no? Va a pasar en breve. No estoy diciendo que esté pasando ahorita, pero en breve va a pasar, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues este es el ejercicio. Este es de plataformas tecnológicas por arrendamiento. Hay, en general, pues, tres fases. O sea, cuando veamos los ejercicios, les voy a decir las tres fases que se manejan en la ley para plataformas tecnológicas. ¿Pueden saberlas? ¿No se las digo? No me las sé, porque no me las voy a aprender. No me las sé. Si les dijera, ¡ay, yo me las sé todas! No. Pero pues para eso está la ley, ¿o no? Oye, el señor que estuvo inventando la ley, decir, oye, usted se aprende todo, ¿para qué quiere una ley? Mejor para que no pase eso, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo es esto? No te la sé. 113A. Dice que son tres actividades, te las digo, ¿vale? Que reconoce para plataformas tecnológicas y la tasa de retención. Tratándose de servicio de transporte terrestre de pasajeros y entrega de mercancías. ¿A qué se refiere fundamentalmente? A Uber, ¿no? ¿A qué se dedican los de Uber? A llevar mercancías o a llevar personas, ¿no? ¿Sí? O sea, tú hablas y dices, oye, yo quisiera ir a la México. Y ya te llevan, ¿no? Ya te borrachas ahí y todo, y pagan por ti. Te van a llevar, ¿no? No, está bien. 2.1% es la tasa de retención que se va a realizar cuando hagas esa. Siguiente, la fracción segunda es prestación de servicios de hospedaje. La retención será del 4%.
¿Qué es el caso que les estoy mostrando, no? El de Airbnb, ¿no? Que es cuando rentas casas a través de internet. Hay otras como Booking o como otras plataformas que también te enlazan con los clientes. Pues no hay problema. Esas se retiene el 4% del ingreso. O sea, si tú cobras 1,000 pesos, pues te van a tener 40 pesos por cada 1,000 pesos. Y luego la tercera actividad es enajenación de bienes y prestación de servicios, que en ese caso la retención es del 1%. ¿Cuál es el más típico? Pues no sé, Mercado Libre. ¿Sí? Es una actividad, no sé, de mercancías, ¿no? ¿Sí? Oiga, yo quiero unos geles como estos. Pues hay en el Mercado Libre, ¿sí? Sí, los quiero que sean así de sanitizantes y que digan esto y no sé cuántos. Y los pides con esos y te los mandan, ¿no? En Mercado Libre. Ah, pues a la persona, a lo mejor no los vende tanto en Mercado Libre, sino la compañera puso eso en una venta de esa que le están quitando y le compran a ella el producto y te lo llevan así a tu casa, ¿no? Y entonces, obviamente, a ella le van a retener la tasa del 1%. Entonces, son las 3 tasas que vamos a manejar para efectos de esta, ¿no? 2.1% para el caso de servicios de transporte terrestre y de entrega de bienes, ¿sí? 4% para hospedaje, ¿sí? Y 1% para enajenación de bienes y precios. Esto es, pues no sé, ya decíamos Mercado Libre, pero como digo Mercado Libre, digo Amazon, digo Alibaba, o digo todas estas plataformas que se dedican a vender productos a través de internet, ¿verdad? Hasta algunas de ellas, pero bueno, ya puedes pedir por internet, ¿no? Entonces, pues te van a retener las correspondes, ¿no? Ahí. Entonces, esto sería lo que vamos a ver a partir ya. Oye, indebidamente. Pero ya acabamos el ejercicio, no se subió hoy 20 para entrega del ejercicio. Ya lo entregaron, no se preocupen, suban un nuevo que ya está terminado. Bueno, pues si les parece, entonces hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Ya vimos más antecedentes y mañana entramos directo al ejercicio. Los ejercicios de dos secciones son muy cortitos, la verdad es que no son muy largos. La verdad es que los acabamos más o menos rápido. Si no los terminamos mañana ni el viernes, pues muy probablemente los terminemos el viernes, ¿vale? Entonces, pues, y ya sabes, el día 9, el día 8 es el examen, ¿no? Es viernes 8. Es el único día que había laboratorio disponible y por eso. Bueno, si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, pues si les parece, entonces hasta aquí le dejamos por el día de hoy. ¿Sí? Que pase buena tarde, profe, nos vemos. Buenas tardes, chicos. Nos vemos. Gracias, profe.